Ya vimos que Meet no siempre va a ser conocer, sino que es también encontrarse, reunirse. Now we have reading, shopping, sleeping, singing, watching TV, watching movies. So here we have activities that we are going to use with the verb be, and in here we have Ya chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera ayudantía. Eh, lo primero que vamos a ver van a ser los conceptos fundamentales de la termodinámica. Como bien ustedes ya lo vieron con el ingeniero, la palabra termodinámica proviene de dos palabras griegas, las cuales son termo, que significa calor, y dinámica, que significa movimiento, la cual va referida a lo que es el trabajo, ya sea el trabajo eléctrico, el cual es debido al movimiento de algunos electrones, o el trabajo de agitación, el cual va referida al movimiento de unas hélices, el cual contiene el agitador, ya sea agitador magnético o agitador mecánico. También puede ser el trabajo de compresión o expansión. Como bien algunos ya saben, existen varias formas de trabajo, como les mencioné anteriormente: trabajo eléctrico, trabajo de agitación y el trabajo de expansión o de compresión. En este caso, nosotros solamente vamos a ver esos tipos de trabajo. En el libro de termodinámica del Gordon, ustedes pueden encontrar otras formas de trabajo, como ser el trabajo de un resorte o el trabajo electromagnético, no sé. Pero como les digo, el ingeniero solamente se enfoca en esos tres tipos de trabajo. Bueno, aunque no mucho igual en el trabajo eléctrico, más se enfoca en el trabajo de agitación, en el trabajo de expansión y de compresión. Pero de todas formas, les menciono por si es que le preguntan. Entonces, siguiendo chicos, nosotros sabemos que tanto el calor como el trabajo son formas de energía, y en conclusión podemos decir que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía en sus diferentes formas, ya sea mediante la primera ley de la termodinámica, en donde vamos a estudiar nosotros la energía en forma de calor, la energía en forma de trabajo, o en forma de energía interna, ya sea en forma de energía cinética o en forma de energía potencial. Existen otras energías como ser la entalpía, no sé, la entropía, la cual la vamos a ver en la segunda ley de la termodinámica. Es muy importante que ustedes, bueno, se acuerden de estas dos leyes. De todas formas, más adelante las vamos a volver a mencionar. No se preocupen. Entonces, una vez conocido, bueno, una vez que ya sabemos qué es la termodinámica y qué es lo que estudia, es importante que ustedes sepan la definición de lo que es un sistema termodinámico. Vamos a decir que un sistema termodinámico es el sitio de interés o la porción limitada de materia sobre la cual se va a enfocar nuestro estudio. O de otra manera, podemos denominar el sistema termodinámico como una cantidad de masa fija donde se desarrolla un análisis termodinámico, donde un sistema termodinámico puede ser un sistema cerrado, un sistema abierto o un sistema aislado. Un ejemplo de un sistema cerrado puede ser, no sé, una garrafa recién comprada. Ustedes compran una garrafa y esa está totalmente cerrada, ya que
la masa no va a entrar ni va a salir de ella. O un ejemplo sencillo sería una olla totalmente tapada. Entonces, siguiendo. ¿Qué son los límites del sistema? Los límites del sistema es una superficie cerrada, la cual puede ser real o imaginaria, en donde el límite del sistema va a definir qué tanto se va a extender nuestro sistema termodinámico. Como podemos ver acá el ejemplo de la olla, estas líneas segmentadas que están con rojo van a representar el límite del sistema termodinámico, donde nuestro sistema termodinámico va a ser la olla en sí. Y como les mencioné, los límites del sistema termodinámico se los representa a través de líneas segmentadas. Otra cosa, es importante de que ustedes sepan escoger su límite, o sea, sepan escoger su sistema termodinámico. Ustedes su sistema termodinámico lo pueden escoger de diferentes formas. El cómo lo escojan va a depender si su ejercicio se va a complicar o se va a hacer más fácil. O sea, en pocas palabras, su sistema termodinámico ustedes lo pueden escoger a su preferencia. Pero de todas formas, si lo escogen de una forma o de otra, sí o sí tienen que llegar al mismo resultado. Eso ya más adelante se los voy a explicar con un ejercicio, bueno, unos cuantos, unos 2 o 3. Y ahora vamos a ver lo que es el entorno o el medio exterior, donde el entorno es cualquier cosa que se encuentre fuera del sistema termodinámico. En este caso, si estamos analizando la olla, la cual va a ser nuestro sistema termodinámico, ¿qué llegaría a ser el entorno, chicos? ¿O cuál sería el entorno que rodea a nuestro sistema termodinámico? ¿Quién me responde eso? ¿El medio ambiente? El medio ambiente, correcto. Entonces, sigamos. Vamos a seguir viendo lo que es, bueno, el ejemplo de esa olla, chicos. Por ejemplo, el sistema termodinámico, como anteriormente lo escogimos, podemos escogerlo de diferentes maneras. Podemos escoger nuestro sistema termodinámico como toda la olla, la cual vamos a representarlo como un sistema A, y acá le vamos a poner B. Ya. Entonces, supongamos que nuestro sistema termodinámico es toda la olla en sí, la cual va a contener tanto agua como vapor, donde el agua va a ser denominado como un sistema A y el vapor como un sistema B. ¿Qué pasa si nosotros escogemos toda la olla como nuestro sistema termodinámico? Entonces, si escogemos toda la olla, nuestro sistema va a ser el sistema A más B, en donde va a estar involucrada el agua líquida y el vapor de agua. Pero ¿qué pasa si yo no quiero escoger todo el sistema? Yo solamente quiero escoger... A ver. ¿Qué pasa si yo solamente quiero escoger lo que es el agua? Se puede hacer eso, chicos. Ustedes pueden escoger su sistema termodinámico por separado. Supongamos que yo quiero escoger solamente el agua, y ese sistema lo puedo denominar sistema A. Disculpen, acá va a ser el sistema B, va a ser el agua, y el sistema A va a ser el vapor de agua. Entonces yo puedo escoger mi sistema por separado, como un sistema, bueno, como un primer sistema, puedo escoger el sistema B, el cual va a ser el agua líquida, y va a estar representado por unas líneas segmentadas rojas. Y también puedes escoger el vapor de agua como otro sistema aparte, el cual va a estar contenido como vapor de agua. Y nuestro sistema va a estar representado por las líneas celestes segmentadas. Es importante que ustedes al inicio de un ejercicio escojan cuál va a ser su sistema que van a analizar, ya que si ustedes no escogen, el ingeniero no va a saber qué es lo que ustedes están analizando. Si están analizando todo el sistema o si están analizando una parte del sistema.
Creo que algunos tuvieron problema con eso en sus parciales. El ingeniero se quejó en una reunión de que él no sabía qué sistema ustedes habían, qué sistema habían escogido algunos chicos. Se habían escogido todo el sistema o solo una pequeña parte del sistema. Así que, como les digo, chicos, es importante que ustedes escojan su sistema y sepan cómo escogerlo. Porque hay algunas veces que escogen solamente una parte del sistema, pero al hacer eso, ustedes se complican el ejercicio. O hay otras veces en las que escogen una parte y se les puede facilitar. Ya ustedes se van a ir dando cuenta. Entonces, como les dije, ustedes pueden escoger su sistema termodinámico como ustedes gusten, como ustedes lo vean conveniente. Entonces, digamos. Características de un sistema termodinámico. Vamos a seguir con ese mismo sistema. Las características de un sistema termodinámico son las siguientes. Como el primer punto, tenemos que el sistema termodinámico puede cambiar su volumen, como también no. Y para eso existen tres casos. El primero, en el que el volumen final sea mayor al volumen inicial. En el caso de que ocurra esto, nos vamos a encontrar frente a un proceso de expansión. Y en el caso de que el volumen final sea menor al volumen inicial, ustedes se van a encontrar en un proceso de compresión. Y en el tercer caso, cuando el volumen final sea igual al volumen inicial, ustedes se van a encontrar en un proceso isocórico o también denominado proceso a volumen constante. Esa es una de las características de un sistema termodinámico. Otra característica es de que el sistema termodinámico puede intercambiar con el medio exterior, en pocas palabras, con el entorno o el exterior, las siguientes variables, como ser masa, calor y trabajo, en donde la masa va a poder entrar o salir del sistema, o como también la masa puede permanecer constante. En pocas palabras, la masa no va a salir ni va a entrar. Existen esas tres opciones, de que la masa salga, de que la masa entre, o de que no entre ni salga nada de masa. El calor. El sistema termodinámico puede recibir calor mediante una ganancia o una adición, o puede perder calor mediante un enfriamiento, podría ser. Y también puede intercambiar trabajo mecánico, ya como anteriormente lo mencioné, mediante una corriente eléctrica o mediante un agitador, o también puede realizar un trabajo de expansión o de compresión. Espera un rato, chicos, por favor. Ya, entonces, esas son las características más importantes de un sistema termodinámico. Entonces vamos a seguir con lo que son los tipos de sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos se dividen en dos grandes grupos, lo que son los sistemas termodinámicos cerrados y los sistemas termodinámicos abiertos. En donde los sistemas termodinámicos cerrados son aquellos que no intercambian masa con el medio exterior. ¿Qué quiere decir? Que el sistema termodinámico, en el sistema termodinámico no va a entrar ni va a salir masa. La masa en un sistema cerrado siempre va a permanecer constante. Otra característica del sistema termodinámico cerrado es que este tipo de sistema puede intercambiar calor, ya sea mediante una adición de calor o mediante un enfriamiento. Y también puede intercambiar trabajo mecánico, ya sea mediante un agitador, un trabajo de expansión o mediante algún trabajo eléctrico. La característica más importante en un sistema cerrado es que la masa siempre permanece constante.
vamos a ver lo que es el sistema abierto. Un sistema termodinámico abierto es aquel sistema que puede intercambiar masas con el medio exterior. Como lo podemos ver en esta imagen, la masa puede entrar al sistema, como también puede salir del sistema. Esa es una característica importante de un sistema abierto. La masa puede entrar, como también puede salir. Ahora, la diferencia entre un sistema abierto y un sistema cerrado es que la masa en un sistema abierto no va a ser constante. En pocas palabras, la masa puede aumentar o puede disminuir. Hay un pequeño caso en el que sí puede permanecer constante. Y este tipo de sistema termodinámico abierto también puede intercambiar energía, ya sea en forma de calor y en forma de trabajo mecánico. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de estos dos puntos, en donde la masa aumenta o disminuye. ¿Qué pasa si yo tengo un pequeño tanque de agua, chicos? El cual inicialmente tiene, supongamos que 10 kilogramos de agua. ¿Qué pasa si yo lo conecto con, no sé, con una tubería por la cual va a ingresar agua? ¿Qué pasa si ingresa agua al sistema, chicos? ¿La masa va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo supongamos que tengo una garrafa, recién la acabo de comprar, y al momento de abrir la garrafa, yo dejo escapar el gas que tiene ahí? ¿Qué va a pasar con la masa? Con la masa de esa garrafa. ¿Va a aumentar o va a disminuir si dejo escapar el gas? Va a disminuir, ¿cierto? Son pequeños ejemplos, chicos. Y ahora supongamos que... A ver. Ya. Supongamos que acá yo tengo una pequeña mezcla, tanto de líquido como de vapor. ¿Qué es lo que va a salir por esta salida acá? ¿Va a salir el vapor o el líquido? El líquido. Líquido. Y ahora, ¿qué pasa si... A ver, el líquido. Vemos esto. Ahora, ¿qué pasa si en acá yo tengo ese mismo ejemplo? Y en acá tengo agua y vapor. ¿Qué es lo que va a salir de acá? Vapor. Vapor. Va a salir vapor, ¿cierto? Quiero que tengan eso muy en cuenta, porque hay varios modelos de exámenes que tienen este pequeño caso. Y hay algunos, bueno, hay algunas personas que se chipan. Y bueno, he visto exámenes que en acá algunas personas ponen de que por esta salida de acá me sale mezcla. Y no, chicos, sale solamente líquido. Pero ¿qué pasaría si en acá yo tengo solamente vapor? ¿Qué es lo que va a salir? Igual vapor, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí. Dicho eso, chicos, espero que quede claro eso. No se olviden, existen casos en el sistema abierto en donde la masa puede aumentar y la masa puede disminuir. El otro caso en el que la masa es constante lo vamos a ver más adelante y lo vamos a demostrar mediante una fórmula. Entonces sigamos. Ahora vamos a ver lo que son las variables de un sistema termodinámico, donde estas variables se dividen en dos tipos, que son las variables de estado y las variables de trayectoria. A ver, un ratito, me voy a fijar si está el compañero que está grabando. Un ratito, chicos. ¿El compañero Félix está ahí o no?
Creo que me dijo que le iba a grabar él. A ver. ¿O quién puede grabar la ayudantía, chicos? Aparte del compañero. Es que hubo un compañero que se ofreció, pero creo que no está en el Zoom. Comienzo. Por si acaso. Entonces, sigamos, chicos. Ya como les iba diciendo, las variables de un sistema termodinámico se dividen en dos tipos. Las primeras que son las variables de estado y las segundas que son las variables de trayectoria. Las variables de estado también se llaman variables termodinámicas o funciones de estado, las cuales son magnitudes físicas que se pueden medir de manera fácil, los cuales caracterizan un sistema termodinámico y que varían con el estado del sistema. Las variables de estado son las que definen al estado termodinámico. Tienen que tener en cuenta eso. Es muy importante. Donde algunas de estas variables de estado son las siguientes: la presión, la temperatura, el volumen, la densidad, la masa, el peso, la energía interna. Hay una infinidad de variables de estado. Donde las características de estas variables son que estas definen el estado termodinámico, son magnitudes fáciles de medir. Por ejemplo, ustedes la presión, ya saben, la miden con un manómetro, la temperatura con un termómetro, y el volumen, la densidad y la masa ya son fáciles de medir, ustedes saben. Otra característica de las variables de estado son que estas no cruzan el límite del sistema de un estado termodinámico. Ya saben ustedes cuáles son los límites, estos son los límites. Esas variables no van a cruzar el sistema termodinámico. Y matemáticamente se lo representan mediante diferencias con diferenciales exactas. Y eso ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, estas variables de estado se dividen en dos grupos: variables intensivas y variables extensivas. Donde las variables intensivas son aquellas variables que no van a depender de la cantidad de materia que presente un sistema, como por ejemplo la presión, la temperatura y la densidad. En este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo de la temperatura. Imaginémonos que tenemos un pedazo de pan, el cual está a la temperatura ambiente. Supongamos que la temperatura ambiente es 20 grados centígrados. ¿Qué pasa si nosotros el pan lo dividimos a la mitad? ¿La temperatura va a permanecer o no va a permanecer constante, chicos? ¿Ustedes qué piensan? Permanece constante. Permanece constante. Constante. Entonces, nosotros podemos ver que al dividir la masa en dos, la temperatura sigue siendo la misma. En pocas palabras, la temperatura no depende de la masa o de la cantidad de materia que presenta un sistema. Y lo mismo va a pasar con la presión y con la densidad. Entonces, estas variables intensivas no dependen de la cantidad de materia que presenta un sistema termodinámico. ¿Qué pasa si nuevamente ahora este trozo de pan lo dividimos en dos? ¿La temperatura va a seguir siendo la misma o no? Sí, va a ser Lo mismo. Va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Entonces es por eso que se dicen que estas variables son intensivas, que no dependen de la cantidad de materia. Ahora sigamos con las variables extensivas, donde las variables extensivas son aquellas variables que dependen de la cantidad de materia que presenta un sistema termodinámico, como por ejemplo el volumen total, la entalpía total o la energía interna total. En este caso hagamos un ejemplo del volumen.
Ya, supongamos que tenemos ese mismo pedazo de pan y dividimos ese pan en dos pedazos. Inicialmente el volumen del pan era de 2 litros. ¿Qué va a pasar al dividir el pan? ¿El volumen va a seguir siendo el mismo o no? No va a seguir siendo el mismo, chicos. El volumen va a disminuir en este caso. Como lo podemos ver, el volumen en este pedazo de pan va a ser 1 litro y en este otro pedazo de pan va a ser otro litro. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el volumen depende de la cantidad de materia que presenta un sistema termodinámico. Y lo mismo va a pasar con esta variable. La masa ya, obviamente, es una variable extensiva. La entalpía total, la energía interna total. Y existen otras variables más. Ahora, existe una pequeña relación, chicos, entre las variables intensivas y las variables extensivas. La vamos a ver acá. Por ejemplo, algunas variables intensivas están relacionadas con la masa del sistema termodinámico. A estas variables que están relacionadas con la masa del sistema termodinámico se las va a asignar la palabra específico, en donde, en pocas palabras, algunas variables intensivas también se llaman variables específicas, como por ejemplo el volumen específico, la entalpía específica, la energía interna específica, el calor específico, el trabajo específico y la entropía específica. Entonces, todas estas variables que tengan el nombre de específico van a ser variables intensivas. En pocas palabras, variables que no dependan de la cantidad de materia. Todas estas palabras específicas, también se denominan variables intensivas. No se olviden de eso. Entonces, para poder convertir una variable específica a una variable extensiva, se utiliza la siguiente relación, donde la variable intensiva va a ser igual a la variable extensiva dividida entre la masa. Como por ejemplo, tenemos el volumen específico, va a ser igual al volumen total sobre la masa total. Entonces, es de esta forma que podemos convertir esta variable en una variable intensiva, dividiendo el volumen sobre la masa. Y lo mismo va a pasar con otras variables, como ser la entalpía. Por ejemplo, nosotros podemos conocer la entalpía específica, que es la entalpía minúscula, haciendo la relación de la entalpía total, que es la entalpía mayúscula, sobre la masa. Y lo mismo para el calor. El calor específico, que se representa con una letra minúscula, y el calor total, que se representa con una letra mayúscula. Entonces, el calor específico va a ser igual al calor total sobre la masa total. Y es de esta forma que ustedes pueden convertir una variable extensiva a una intensiva. También pueden usar esta fórmula de acá para convertir una variable intensiva a una extensiva, usando esta relación, donde la variable extensiva va a ser igual a la variable intensiva por la masa. Acá hay un ejemplo. El volumen va a ser igual al volumen específico por la masa. Y lo mismo para la energía interna total, que va a ser igual a la energía interna específica por la masa. Y lo mismo para el calor. Calor total va a ser igual al calor específico por la masa. Estas fórmulas, si pueden, se la notan, son importantes. Más adelante la van a usar. Entonces, sigamos. Entonces, las variables extensivas van a ser representadas con la letra mayúscula. Mientras tanto, las variables intensivas van a ser
representadas con la letra minúscula, donde las variables intensivas que vamos a usar en la materia son estas acá. El volumen específico, que lo vamos a representar con la B minúscula, la entalpía específica con una H minúscula, la entropía específica con una S minúscula, la energía interna específica la vamos a representar con una U minúscula, el calor específico con una U minúscula, el trabajo específico también con una W minúscula y la presión con una P minúscula. Y en este caso, la temperatura se tendría que representar con una T minúscula, pero como ya la variable tiempo se ganó ese puesto, a la temperatura la vamos a representar con una T mayúscula, para no confundirnos. Y donde las variables extensivas que vamos a usar van a ser las siguientes. El volumen total, que se va a representar con la B mayúscula. La entalpía total con la H mayúscula. La entropía total con la S mayúscula. Energía interna total con la U mayúscula. Calor total con la Q mayúscula. Trabajo total con la W mayúscula. Y la masa total con la M mayúscula. Entonces, estas son las variables que en la mayoría de los casos vamos a utilizar. Sigamos. Chicos, vuelvan a ingresar, por favor. Ya se va a cortar la reunión. Ya, chicos, mientras van ingresando a sus compañeros, sería bueno de que ustedes sepan, investiguen más o menos cuáles son las definiciones de estas variables, como ser el volumen específico, la entalpía, la entropía, que la vamos a ver más adelante, la energía interna específica, el calor, la presión, la temperatura, variables que son importantes. Sería bueno que la investiguen, chicos. No va a ser como tarea, pero sería bueno que la investiguen. De todas formas, yo les voy a dar un pequeño concepto más adelante. Entonces, sigamos. ¿Sí, compañero, qué dijo? Y entonces, chicos, sigamos. Ahora vamos a ver lo que es la definición, el concepto de un estado termodinámico. ¿Qué es un estado termodinámico? Vamos a decir que un estado termodinámico es la condición en la que se encuentra la materia en un momento fijo, donde gráficamente va a ser el punto exacto de una intersección de dos variables termodinámicas. Como ya anteriormente vimos, las variables termodinámicas o variables de estados son estas acá: presión, temperatura, volumen y todo eso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Supongamos que tenemos un diagrama presión versus temperatura, en donde inicialmente tenemos nuestra olla a una presión de 1 atmósfera y a una temperatura de 120 grados centígrados. Lo que ustedes tienen que hacer primero es ubicar esa presión de 1 atmósfera y segmentar esa línea de manera horizontal. Y luego se van a la línea de la temperatura y ustedes ubican la temperatura de 120 grados centígrados y la segmentan de forma vertical. Y la intersección de esos dos puntos, de la presión y temperatura, como lo podemos ver, es este punto verde. Entonces, esa pequeña intersección va a ser el estado en el que se va a encontrar su sistema termodinámico. Y ahora, ¿qué pasa si ustedes calientan esa olla? La calientan, supongamos, hasta una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 200 grados centígrados. Obviamente que el líquido se va a evaporar
y vamos a tener mayor vapor en ese estado. Y nuevamente, buscamos una presión de 2 atmósferas, la segmentamos hacia este lado, y luego buscamos una temperatura de 200 grados. La graficamos de manera vertical. Y como podemos ver, la intersección de esos dos puntos, de la presión y la temperatura, se encuentra más o menos por acá. Y esa intersección va a ser el estado en el que se va a encontrar nuestro sistema termodinámico, a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 200 grados centígrados. Y así sucesivamente ustedes pueden graficar sus estados termodinámicos o encontrarlos, se podría decir, en un diagrama. Entonces, sigamos. Otra cosa, para poder definir un estado termodinámico, chicos, es importante de que su sistema se encuentre en equilibrio, donde el equilibrio termodinámico de un sistema se refiere específicamente a que éste se encuentre en equilibrio térmico y equilibrio mecánico. ¿Qué quiere decir? El equilibrio térmico va a ocurrir cuando todo el sistema se encuentre a una misma temperatura. En pocas palabras. Buenas noches, tío. ¿Cómo? Buenas noches, ¿Qué tío. ocurre? No los escuché bien, chicos. ¿Qué ocurre cuando el sistema no cumple eso? O sea, ¿qué pasa con el sistema cuando no está en equilibrio? Ya cuando su sistema no se encuentra en equilibrio térmico o en equilibrio termodinámico, ustedes no van a poder medir sus variables de estado como cero. O sea, no van a poder calcular la presión ni la temperatura en ese estado. Ustedes van a tener que esperar a que su sistema se ponga en equilibrio, porque tarde o temprano se tiene que poner en equilibrio su sistema. En el caso de que su sistema no se encuentre en equilibrio, ustedes no pueden definir ese estado termodinámico. No sé si se entiende. Sí, ¿Se entiende? Entonces, en el caso de que su sistema no se encuentre en equilibrio, ustedes no van a poder definir su sistema termodinámico. Entonces, para que esté en equilibrio, la temperatura en todo su sistema, en este punto, o en cualquier otro punto, tiene que ser la misma. En el caso de que no sea la misma, ustedes no van a poder definir en qué estado se van a encontrar. No van a poder. Y también tiene que estar en equilibrio mecánico, donde el equilibrio mecánico ocurre cuando todo el sistema tiene una misma presión. Una misma presión en esta parte, en esta o en la parte líquida. Entonces sigamos. Ahora vamos a ver lo que son las variables de trayectoria, donde las variables de trayectoria son aquellas que cambian al estado termodinámico de nuestro sistema, como ser el calor o el trabajo. En este caso vamos a hacer un pequeño... Buenas noches, tío. Vale, ya Santa Cruz, Pejane. ¿Cómo? ¿Qué preguntó el compañero? Creo que el compañero está con el micrófono prendido nomás. A ver, lo vamos a silenciar. Sí. Ya se silenció ya. Entonces sigamos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de la variable del calor. O sea, ¿por qué es una variable de trayectoria? En este caso, supongamos que tenemos esa misma olla a esta presión y a esta temperatura. ¿Qué pasa si nosotros calentamos esa olla? ¿Sus variables termodinámicas van a cambiar o no, chicos, al momento de que nosotros la calentemos? ¿Su temperatura va a aumentar o no va a aumentar si ustedes calientan esa olla? Sí, aumenta. Aumenta. Entonces, el calor es considerado una variable de trayectoria porque cambia el estado termodinámico de nuestro sistema que estamos analizando. Y lo mismo va a pasar con el trabajo.
va a pasar de un estado termodinámico 1, que tiene una presión 1 y una temperatura 1, a un estado termodinámico 2, el cual va a estar a distintas condiciones. Presión de 2 atmósferas y temperatura de 200 grados centígrados. Entonces sigamos. En este caso vamos a analizar estas dos variables, calor y trabajo. El calor lo vamos a representar con una Q mayúscula, el cual va a hacer referencia al calor total, donde sus unidades van a ser kilocalorías, donde el calor se va a definir como la forma de energía que se transfiere entre dos cuerpos o entre un sistema termodinámico y el medio exterior, debido a una diferencia de temperatura. Ustedes saben que el calor siempre fluye de manera natural, desde un cuerpo de mayor temperatura hacia otro cuerpo con menor temperatura. Entonces, va a existir una transferencia de calor solo si existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre el sistema termodinámico y el medio exterior. Entonces, en el caso de que no exista una diferencia de temperatura, por ejemplo, la variación de temperatura del sistema con el medio exterior sea cero, no va a existir una transferencia de calor. Y en el caso de que la variación de temperatura del sistema con el medio exterior sea diferente de cero, sí va a existir una transferencia de calor. ¿Quién me puede dar un ejemplo de este primer caso, en el que no exista transferencia de calor? Por ejemplo, si ustedes tienen... ¿Cómo? Un termo. ¿El internet? Un No, termo, un dice. termo. Un sistema adiabático. Podría ser un simple ejemplo, un vaso de agua natural. Va a estar a la misma temperatura que el ambiente, por lo tanto, no va a existir transferencia de calor. O un termo, como dijo el compañero. Y el segundo caso, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una botella de soda bien fría? Entonces, en ese caso, la temperatura de la botella, supongamos que va a ser de, no sé, de 2 grados centígrados, y la temperatura del ambiente va a ser, supongamos que de 20 grados centígrados. ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir una transferencia de calor? Se transfiere. Se transfiere calor, ¿cierto? Porque hay una diferencia de temperatura del sistema termodinámico que va a ser la botella y el medio exterior. Entonces, sigamos. Entonces, la transferencia de calor desde el exterior hacia un sistema termodinámico se lo conoce como adición de calor, donde ese calor va a ser positivo. Y la transferencia de calor desde el sistema termodinámico hacia el exterior se lo conoce como pérdida de calor, donde el calor va a tener un signo negativo. Y el proceso durante el cual no existe transferencia de calor se lo denomina proceso adiabático, donde en este proceso adiabático el calor va a ser cero, no va a existir transferencia de calor. Sigamos. Como dijimos hace rato, el proceso durante el cual no existe transferencia de calor se lo denomina proceso adiabático, donde van a haber dos maneras en el que un proceso puede ser adiabático. El primero, cuando el sistema está bien aislado del medio exterior, de modo que solo existe una cantidad insignificante de calor que cruza el sistema. O sea, va a haber, de que va a haber transferencia de calor, va a haber en un sistema adiabático, pero esa transferencia de calor va a ser aproximadamente a cero, va a ser pequeña. Ese caso es el del termo, que me dijo un compañero. No es que en el termo no existe una transferencia de calor, existe, pero esa transferencia de calor es pequeña, es insignificante. Ese es el primer caso, en el que una pequeña cantidad de calor, que es insignificante, se transfiere. Ese tipo de sistemas se lo considera como adiabáticos igual.
El segundo caso es cuando el sistema y el medio exterior están a la misma temperatura. Por lo tanto, al estar a la misma temperatura, no va a existir una diferencia de temperatura. Como les dije, el ejemplo del agua natural. Y en conclusión, al estar el sistema termodinámico a la misma temperatura que el exterior, no va a existir transferencia de calor. Aquí vamos a hacer unos pequeños ejemplos para las personas que no les quedó claro. Donde vamos a seleccionar nuestro sistema termodinámico como la misma olla. Vamos a... Ahora. Ya. Ahora, ¿qué pasa si mi temperatura del exterior es de 500 grados centígrados y la temperatura de mi sistema es de 120 grados centígrados? ¿El calor de dónde a dónde va a fluir, chicos? ¿Del exterior al sistema o del sistema al exterior? Del sistema al exterior. Del sistema al exterior, ¿cierto? Entonces, la transferencia de calor va a ocurrir del sistema, o sea, del medio más caliente al medio más frío. En este caso, del exterior al sistema termodinámico. Entonces, si esa transferencia se da del exterior al sistema, ¿qué signo va a tener el calor? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, el calor va a tener signo positivo. El calor va a tener signo positivo. ¿Y qué pasa si la temperatura del exterior es de 20 grados centígrados? ¿De dónde a dónde va a fluir el calor? ¿Del sistema termodinámico al exterior o del exterior al sistema termodinámico? El sistema al exterior. Sistema al exterior, ¿cierto? Y en el caso de que el calor fluya del sistema al exterior, ¿qué signo va a tener el calor? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Y el tercer caso, ¿qué pasa si el sistema y el exterior se encuentran a la misma temperatura? ¿Va a existir o no va a existir transferencia de calor, chicos? No. No. Es ¿Cierto? constante. No. ¿Cómo? El calor es constante. No es que el calor sea constante, sino que no va a existir una transferencia de calor, por lo tanto, el sistema va a ser adiabático. Calor cero. No sé si queda entendido, chicos, o tienen alguna duda. ¿Dudas, chicos? Entiendo. Ya. Entonces, son esos tres pequeños ejemplos. Entonces, sigamos. Ahora, lo que acabamos de ver hace rato fue la variable de calor total. También podemos saber sobre el calor específico, el cual vamos a denotar como kilocalorías sobre kilogramos, donde el calor específico va a ser igual al calor total sobre la masa. Como lo podemos ver acá, el calor específico va a ser igual al calor total sobre la masa, y sus unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramos. Este calor específico, ustedes quizás lo usen o quizás no, chicos, pero de todas formas se las enseño esa variable. En algunos casos les va a convenir usar esta variable, o en otros casos les va a convenir usar esta otra variable. Ya a medida de que resolvamos el ejercicio, ustedes lo van a ver. Ahora, ¿cuáles son las características del calor? Una de las características del calor es que el calor solo aparece en los límites del sistema. Solamente aparece en los límites del sistema. Y también el calor solo aparece durante un cambio de estado.
Otra característica es de que el calor es transitorio. Puede haber calor, como también no puede haber calor. El calor se manifiesta por un efecto en el entorno. O sea, ese entorno va a ser el medio exterior, el cual puede calentar o puede enfriar el sistema. Es muy importante de que ustedes sepan que el calor no es una variable de estado. Por lo tanto, un cuerpo o un sistema no puede tener calor. El calor depende de la trayectoria del proceso. Cuanto mayor sea la trayectoria, mayor va a ser el intercambio de calor. Y el calor, al ser una variable de trayectoria, se lo representa con un diferencial inexacto. Entonces, el calor positivo representa que el sistema recibe calor, y el calor negativo, que el sistema pierde calor. Y cuando el calor es igual a 0, significa que estamos frente a un proceso diabático, en el cual no va a existir transferencia de calor, debido a que no hay una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ver lo que es el trabajo total. Trabajo total, el cual lo representamos mediante una W mayúscula, donde sus unidades son kilocalorías. Entonces, el trabajo, al igual que el calor, es una transferencia de energía que ocurre entre el sistema y el medio exterior, donde la energía en forma de trabajo también puede cruzar la frontera de un sistema termodinámico. Como mencionamos anteriormente, el calor ocurre debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y el medio exterior. Entonces, el trabajo va a ser la transferencia de energía que se origina por algo distinto a una diferencia de temperatura, la cual puede estar relacionada con una fuerza que actúa con el sistema a lo largo de un desplazamiento, ya sea el desplazamiento de un cilindro pistón ascendente o descendente, o puede estar relacionado a un eje rotatorio proveniente del exterior, como ser un agitador mecánico. O también puede estar relacionado a un cable eléctrico, el cual puede producir energía mediante unas resistencias. Que esto se basa más o menos en la parte de física 3. No sé los que vieron el efecto de Joule en física 3. Esto hace referencia a eso. Entonces, la transferencia de trabajo desde el exterior hacia un sistema termodinámico son los siguientes. El trabajo eléctrico, el cual va a tener signo negativo. No se olvide, la transferencia de trabajo desde el exterior hacia un sistema termodinámico van a tener signo negativo, donde va a estar el trabajo eléctrico, el trabajo de agitación y el trabajo de compresión. Estos tres tipos de trabajo van a tener signo negativo. Y la transferencia de trabajo desde el sistema termodinámico hacia el medio exterior van a tener signo positivo. Me equivoco acá, signo positivo. En acá es el trabajo de expansión. Y es el único trabajo que va a ser positivo. Esto va a ser, todo esto se los estoy mencionando con respecto a su primer examen parcial, chicos. Porque más adelante vamos a ver lo que son los dispositivos que generan y producen trabajo. Pero en este caso nos vamos a enfocar solamente en esto, en estos tipos de trabajo. Entonces sigamos, vamos a ver cada uno de estos trabajos. El trabajo eléctrico, el trabajo de agitación y el trabajo de compresión y el trabajo de expansión, donde son formas de trabajo. La primera va a ser el trabajo eléctrico, la cual, en donde esta transferencia de energía no se debe a una diferencia de temperatura, sino a los electrones que cruzan la frontera del sistema y por lo tanto estas son las encargadas de realizar el trabajo dentro del sistema, donde los electrones van a cruzar el sistema termodinámico mediante unas resistencias que van a estar sobre el sistema. Entonces, yo les pregunto,
este sistema va a ser propio del sistema termodinámico o va a provenir del medio exterior, chicos. Del ¿Qué medio piensan exterior. ustedes? Proviene del exterior, ¿cierto? ¿Quién me puede dar un ejemplo de este sistema que tenga trabajo eléctrico? O, por ejemplo, un pequeño ejemplo de esto sería, no sé, a ver, una caldera eléctrica, chicos. No sé si algunos tienen una caldera eléctrica. Claro, No, nomás que no hagas eso. Ella lo va a hacer. Aquí anda haciendo esta cosa, mira aquí, anda echando esto bola. El micrófono. No se le escucha, auxiliar. Van a disculpar, chicos. ¿Desde cuándo no se me escucha? Un minuto. Desde hace rato. ¿Escucharon esto o no? Sí, se escucha. Entonces sigamos. Las formas de trabajo eléctrico. Bueno, las formas de trabajo. La primera va a ser el trabajo eléctrico, donde esta transferencia de energía no se debe a una diferencia de temperatura, sino a los electrones que cruzan la frontera del sistema, donde los electrones van a cruzar por esta resistencia, bueno, mediante un cable, las cuales van a estar conectadas a una resistencia. Y van a ser esos electrones los que van a realizar el trabajo. Un claro ejemplo de este tipo de sistemas, bueno, o de este tipo de trabajo, es una caldera eléctrica. Es un claro ejemplo, chicos, donde el trabajo eléctrico va a estar representado mediante esta fórmula. La intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo, donde sus unidades van a ser Joule. Normalmente nosotros con el ingeniero utilizamos las unidades de kilocalorías, pero pueden usar esta fórmula, que es este 0,24, es un factor de conversión que va a convertir sus unidades de Joule a calorías. Entonces, les recomiendo usar esta fórmula, que es 0,24 por la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces, el trabajo eléctrico va a ser de signo negativo. ¿Debido a qué? Debido a que esa transferencia ocurre desde el exterior hacia el sistema termodinámico. Entonces, es el motivo porque este tipo de trabajo va a ser negativo, porque proviene desde el exterior hacia el sistema termodinámico. No sé si queda claro, chicos, o tienen dudas. Claro. ¿Está claro, chicos? Oh, claro. ¿Hay alguna duda? No sé. Ya. A ver, sigamos. Entonces, otra forma de trabajo es el trabajo de agitación, donde esta transferencia de energía ocurre debido a la intervención de un dispositivo llamado agitador mecánico, el cual para su funcionamiento necesita ayuda del medio externo o del medio exterior. No sé si ustedes han visto, no sé, un agitador mecánico o un agitador magnético. Para que ese agitador pueda funcionar, ustedes también van a necesitar del medio exterior para que eso se mueva. Entonces, donde el trabajo de agitación también va a ser de signo negativo, el cual lo vamos a demostrar más adelante, que este trabajo es negativo. El trabajo de agitación tiene una fórmula, chicos. La vamos a demostrar más adelante, no se preocupen. Para un sistema cerrado de límite fijo, el trabajo de agitación va a ser igual, disculpen acá es igual a la energía interna inicial, no es final. Inicial menos la energía interna final. Entonces, esta va a ser la fórmula para
la fórmula del trabajo de agitación para un sistema cerrado de límite fijo. Ustedes van a poder usar esta fórmula. En cambio, para un sistema cerrado de límite móvil, el trabajo de agitación va a ser aproximadamente igual a esto de acá. No va a ser igual, va a ser aproximadamente igual. Final. Esto para un sistema cerrado, lo que está con negro, de límite fijo, y esto para un sistema cerrado de límite móvil. Ojo, en ambos casos, el trabajo de agitación va a ser negativo, porque va a funcionar con ayuda del exterior. Supongo que han visto ustedes, no sé, agitadores, ya sea en sus laboratorios de operaciones o de química, los agitadores magnéticos. Entonces, sigamos, chicos. Otra forma de trabajo es el trabajo efectuado en el límite móvil de un sistema simple compresible de un proceso cuasi equilibrio. ¿Qué quiere decir proceso cuasi equilibrio, chicos? ¿Alguien sabe? Ya un proceso cuasi equilibrio es un proceso que ocurre muy lentamente en donde la presión va a permanecer constante. Va a ocurrir de manera lentamente, de modo que la presión va a permanecer constante. Donde este tipo de trabajo puede ser realizado dentro o por el sistema en el cual va a ser, un proceso de expansión. También va a ser realizado fuera o sobre el sistema en el cual se van a presentar con un proceso de expansión. En este caso vamos a ver un pequeño ejemplo. Donde, la fórmula general para este tipo de trabajo, en pocas palabras, para un trabajo cuasi equilibrio, va a ser igual, el trabajo va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen, donde este diferencial de volumen va a ser igual este diferencial de volumen va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. Entonces vamos a explicar más o menos este tipo de trabajo, el cual va a ocurrir de manera lentamente. ¿Qué pasa si nosotros añadimos calor de manera lentamente a este sistema? Esto lo vamos a poner más arriba. Ya. ¿Qué pasa si nosotros agregamos calor a nuestro sistema termodinámico muy lentamente? ¿Qué va a pasar con la presión del sistema, chicos? ¿Qué me puede decir? ¿Va a aumentar? Va a aumentar. Si se está transfiriendo calor lentamente, la presión va a aumentar igual lentamente, o sea, va a aumentar infinitesimalmente. Por ejemplo, la presión va a ser 1,00 una atmósfera. Yo les pregunto, a esa presión, ¿el sistema se expande o no se expande? Si esta presión del sistema es mayor a la presión del exterior. ¿Qué va a pasar con el émbolo acá, chicos? ¿Se va a expandir o no se va a expandir? Cuando la presión interior, o sea, la presión del sistema sea mayor a la presión exterior, el sistema se expande. Entonces, el límite del sistema también va a cambiar. Pero yo les pregunto, en este caso de expansión, la presión del sistema de estar inicialmente a una atmósfera cambió a 1,001 atmósfera, la cual la podemos
denominar presión constante, porque no varió mucho, chicos, varió infinitesimalmente. Entonces, esta presión de acá va a permanecer constante en un proceso cuasi equilibrio, en un proceso lento. Entonces, al usar esta fórmula, donde el trabajo de expansión va a ser igual a la presión que se mantuvo constante, la presión del sistema, que va a ser aproximadamente a 1. Ya. Y donde el volumen final van a ser los 10 metros cúbicos. Y el volumen inicial va a ser los 5 metros cúbicos. Y ahora yo les pregunto, ¿qué signo va a tener el trabajo de expansión? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque en acá me va a dar 10 menos 5, me va a dar 5, o 5 positivo. Y 1 por 5 va a ser 5 positivo. Y ahora en el caso de la compresión, ¿qué pasa si mi sistema se enfría? En pocas palabras, si mi sistema pierde calor muy lentamente, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir, ¿cierto? En este caso, como se está enfriando lentamente, la presión va a disminuir infinitesimalmente. De 1, supongamos que va a disminuir a 0,99999, donde esta presión de 0,9999 va a ser aproximadamente a 1, ¿cierto? En pocas palabras, el sistema se va a comprimir a presión constante, porque la presión del sistema disminuyó. Disminuyó hasta ese punto. Ahora nuevamente volvamos a la fórmula, donde el trabajo de compresión va a ser igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial, donde la presión final del sistema era 0,9999, pero aproximadamente, bueno, se aproxima a 1, ¿cierto? Y donde el volumen final van a ser los 2 metros cúbicos, y el volumen inicial son los 5 metros cúbicos. Entonces, nuevamente yo les pregunto, ¿qué signo va a tener el trabajo de compresión? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque 2 menos 5 nos va a dar menos 3. Y 1 por menos 3 va a ser menos 3 igual. Por lo tanto, concluimos que el trabajo de expansión va a tener signo positivo. Y el trabajo de compresión, no, el trabajo de expansión signo positivo y el trabajo de compresión signo negativo. No se van a olvidar eso. Bueno, de todas formas está acá. El trabajo de compresión, signo negativo, y el trabajo de expansión, signo positivo. Bueno, les voy a mencionar también sobre el trabajo específico, el cual lo vamos a denotar con la letra W minúscula, donde sus unidades son kilocalorías sobre kilogramo, donde el trabajo específico es el trabajo total por unidad de masa, donde ustedes lo van a usar en algunos momentos, ustedes ya van a ver, donde este trabajo específico va a ser igual al trabajo total sobre la masa, y donde sus unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramo. Ahora, las características del trabajo son de que el trabajo solo aparece en los límites del sistema. Otra característica es de que el trabajo es transitorio. Puede estar como no puede estar. El trabajo depende de la trayectoria del proceso. Cuanto mayor sea la trayectoria, mayor será el trabajo. El trabajo, al ser una variable de trayectoria, se lo representa con un diferencial inexacto, al igual que el calor. Aquí lo que le dije hace rato, el trabajo es una variable de trayectoria
y el trabajo va a ser positivo si el sistema se expande, como les indiqué hace rato, y el trabajo va a ser negativo si el sistema se comprime. Y en el caso de que no exista una variación de volumen, el trabajo va a ser igual a 0. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda o quedó todo claro. Este proceso cuasi equilibrio más adelante el ingeniero, se lo voy a explicar yo y el ingeniero. Este es un pequeño pantallazo, ¿no? ¿Queda claro? ¿Tienen dudas? Ya, chicos, entonces, ¿quién me puede decir cuándo el sistema, cuándo el trabajo va a ser igual a 0? En pocas palabras, ¿cuándo no va a existir una variación de volumen? Cuando el sistema sea un proceso isobárico. Ya en un proceso isobárico, ¿a qué es igual la variación de volumen? En un proceso isobárico, ¿a qué es igual la variación de volumen? ¿O a qué hace referencia el proceso isobárico? La presión es constante. ¿Presión constante? El volumen es constante. Volumen constante. Exactamente, el volumen es constante. Entonces, cuando el volumen sea constante, en otras palabras, el volumen final sea igual al volumen inicial, no va a existir una variación de volumen y por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 0. Entonces, chicos, el día sábado vamos a tener otra ayudantía. Va a ser teórica, no se preocupen, para ir nivelándonos con el ingeniero y para que vayamos viendo más adelante lo que es puro ejercicio. Dentro de un rato yo les voy a pasar lo que es el código del Classroom, donde se van a subir las clases grabadas y donde les voy a subir sus prácticos. Así que van a estar atentos y no sé en qué quedaron con el ingeniero hoy día. ¿Quién me puede decir? ¿Sobre qué? ¿En qué? Estábamos en estado, variables de estado, terminamos ahí y... Proceso termodinámico. Sí. Ya, procesos terminados. ¿Vieron lo que son los procesos reales y los procesos ideales o no? No, ingresando al proceso. Lo menciono solamente. Ah, ya, está bien. Entonces vamos a ver eso lo que es el día sábado. Nos vemos el sábado a las 2 o ya yo les aviso. ¿Está bien? De acuerdo, ¿Es virtual? Sí, ¿nos pasará las diapositivas? ¿Cómo? ¿Las diapositivas nos las pasará? Sí, las voy a subir al Classroom, chicos, no se preocupen. Para que quede ahí y no lo vuelvan a pedir, porque cada vez paraban pidiendo. Como les digo, chicos, este día sábado vamos a avanzar nuevamente a teoría y ya vamos a entrar lo que es a la parte de definición de estado. Y eso ya sería el día jueves. De este sábado para el próximo vamos a hacer lo que es la primera ayudantía presencial. Ahí vamos a practicar lo que son definir estados, porque hay varios truquitos ahí para definir estados. Hay algunos que se realizan con tanteo y todo eso. Vamos a aprender a usar lo que son las tablas termodinámicas. No sé, ¿quiénes tienen la tabla termodinámica, chicos? ¿La pueden pasar al grupo, no sé, porfa? Porque ya se tienen que ir adaptando a usar esa tabla. Entonces, chicos, eso sería todo. Nos vemos el día sábado. Oh, sí, una pregunta. ¿Sí? ¿El horario de las auxiliaturas oficiales serían los días sábados? No, los días... no, todavía no
no hay horario oficial. Es que, como les digo, mis auxiliares aún están definiendo sus horarios y como les digo, por ahí a alguno de mis auxiliares se le ocurre poner su horario un día jueves de 7 a 9 de la noche. No me va a dar a mí. Por el momento se va a quedar los jueves. En el caso de que me choque con alguna otra materia o alguna otra ayudantía, yo les aviso. Gracias. Y de todas formas, como les dije, vamos a tratar de avanzar lo más rápido porque el semestre es corto y mientras más rápido avancemos, mientras más avancemos, vamos a ir viendo más ejercicios y todo eso. Entonces, chicos, nos vemos el sábado a la hora que quedamos. Y eso sería todo por hoy. ¿Va a ser presencial o virtual? Como les digo, la parte teórica, o sea, este sábado va a ser parte teórica. Todas las ayudantías teóricas van a ser virtuales. Ya las prácticas van a ser presenciales, que van a ser los sábados. Ya, Disculpe, auxiliar. Todas las auxiliaturas tenemos que sí o sí va a llamar lista. No, chicos, no. ¿Tenemos que estar? No voy a tomar lista, chicos. Ya di la ponderación. Y depende de ustedes si quieren asistir o no, chicos. ¿Qué horas son los sábados? Una compañera, bueno, algunos dijeron que podían en la tarde los sábados a las 2, ya que es un horario que tengo libre yo. A ver. Está bien. No podría ser virtual igual, o aunque sea intercalar una clase virtual y otra presencial. Es que yo creo que varios no estamos en la ciudad igual. Sí, chicos, no se preocupen. Como les digo, esas ayudantías de los sábados van a ser para los que quieran, no va a ser obligatorio, chicos, como les digo. De todas formas, en las ayudantías de los jueves, igual vamos a avanzar ejercicios. Pero para los que quieran, quieran asistir de forma presencial los sábados, vamos a hacer, no sé, algunos ejercicios extras. Sí, está bien presencial, por favor. Sí, está bien, auxiliar. Más se entiende presencial que virtual. Sí, así despejamos las dudas en presencial. Sí, práctica mucho mejor en presencial todavía. Sí, auxiliar, por ejemplo, nosotros el anterior semestre, el auxiliar, para los que querían virtual, les grababa una ayudantía y se las pasaba. Y para aquellos que querían presencial, íbamos normalmente a pasar clases a la universidad, las ayudantías. ¿Qué auxiliar era? Auxiliar Bruno de Físico-Química. Ya. Entonces, como les digo, chicos, los días jueves van a seguir siendo las ayudantías, siempre y cuando no choque con mi horario. Ahí vamos a avanzar lo que es teoría y también ejercicio, no se preocupen. Ya los que quieran ir los sábados, vamos a seguir avanzando. Quizás no los mismos ejercicios, pero vamos a tratar de resolver más ejercicios para que el ingeniero no los agarre con sus exámenes. Ojo, no es obligatorio eso. Sí. Es ayudante. ¿Queda claro, chicos, o tienen dudas? Está claro. Está claro, sí. No auxiliar ni una. ¿En qué módulo? Entonces, este día sábado nos vemos. Va a ser virtual esta ayudantía, ya que va a ser parte teórica. Nos vemos, chicos. Auxiliar, ¿usted nos va a avisar, no ves, para cuando sea presencial? Sí, les voy a avisar, chicos, no se preocupen. Okay. Ya, gracias. Nos vemos. Gracias, auxiliar. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, chicos. Hasta luego, auxiliar.